Hola, les saluda Irene Rodríguez. Usualmente cuando nos recetan algún tratamiento con medicamentos, una de las preguntas más populares es si podemos tomar licor mientras estamos en ese tratamiento. Sin embargo, pocas personas comienzan a preguntarse que qué pasa con la comida y también debemos tener cuidados sobre esos, especialmente si vamos a comer en grandes cantidades. Precisamente para hablar de ese tema está conmigo la farmacéutica Yajaira Quesada. ¿Cómo le va? Hola Irene, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en Entre Nos. Gracias a ustedes, siempre de parte del Colegio de Farmacéuticos, muy agradecido por la invitación. Bueno, comencemos. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta no solo las bebidas alcohólicas, sino también la comida cuando estamos con un tratamiento médico? Es importante, Irene, que no solamente hay que tener cuidado con los pacientes, ¿verdad? Las personas que toman medicamento, con licor o con comida, sino también las personas que, si bien es cierto, no tienen enfermedades crónicas, tienen algún tratamiento porque iniciaron algún tipo de infección. Entonces, los cuidados no son solamente para pacientes con enfermedades crónicas, sino también cualquier persona que inicie un tratamiento con medicamentos. Eso quiere decir que si tuve alguna infección viral o bacteriana y me recetaron un tratamiento por 7, 10 días, también tengo que tener en cuenta lo que como durante ese tiempo. Exactamente, a veces el problema con el ingerir medicamentos, con el ingerir comidas muy grasosas, sobre todo en épocas de Navidad, Semana Santa, donde las personas ingieren más comida, ¿verdad? Porque vienen los tiempos de fiesta y todo esto, las grasas lo que hacen es generar retrasar la acción del medicamento. Entonces podría hacer que el medicamento no se absorba adecuadamente o que más bien se absorba de forma lenta. Entonces esto también podría ocasionar algún tipo de crisis en un paciente. Le pongo un ejemplo, un paciente con hipertensión, ¿verdad?, que tiene presión alta, si no toma adecuadamente sus medicamentos, por estar ingiriendo comidas grasosas, lo que va a pasar es una crisis antihipertensiva. Por ejemplo, también personas con dislipidemias, ¿verdad?, que son personas que tienen concentración de colesterol y triglicéridos altos en sangre, si ingieren un exceso de grasa o una cantidad excesiva de alimentos, podrían tener una crisis dislipidémica. ¿Por qué? Porque su metabolismo de los lípidos está comprometido. Incluso también pacientes diabéticos que necesitan una dosis específica de medicamento con una dieta ideal. Entonces, si ellos comen excesivamente, comen el doble, esa cantidad de dosis que ingirieron ya no va a ser la óptima para poder metabolizar esos alimentos que comieron. Y usted hablaba ahora, hay épocas del año en las que las personas tienden a consumir más, tal vez un día que usted consumió más comida, además no va a hacer tanto la diferencia, pero ¿qué pasa cuando son varios días seguidos que se programan cenas en diferentes momentos, una tras otra, y usted consume mucha más cantidad de comidas? Siempre hay que tener una dieta balanceada. En realidad no es no comer del todo, pero tampoco exceder la comida, ¿verdad? Es importante que, aunque las personas tengan sus actividades, fiesta, etcétera, siempre tomen los medicamentos a la hora adecuada. A veces suelen decir, me tomo 2 pastillitas porque voy a comer más tarde, entonces eso me va a hacer mejor el efecto, y no es así. El organismo va a eliminar el medicamento que no necesita, o más bien podríamos estar ocasionando una situación como una intoxicación si ingerimos más de la dosis adecuada, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos sentidos, ¿verdad? Y que también puede pasar con personas que más bien dicen, voy a comer mucho en la noche, entonces no voy a comer casi nada durante el día, y la sensación de estómago vacío cuando tengo que ingerir medicamentos sí afecta también. A veces dicen, bueno, no voy a comer en todo el día para comer en la noche, ¿verdad?, para comer el doble en la noche. Eso hay que tenerle mucho cuidado, porque efectivamente podría tener una crisis el paciente, ¿verdad? Se va a descompensar, se va a descomponer dependiendo de la patología que presente ese paciente. Entonces es importante, y además podría presentar otro tipo de patologías, por ejemplo, una crisis de gastritis, una crisis de colitis, si no tomamos los medicamentos con alimentos, porque algunos medicamentos requieren de alimentos para poder metabolizarse mejor, ¿verdad? O para que no tengamos problemas en el estómago. Claro, por supuesto. Ahora sí, la pregunta típica está relacionada con el licor. Exploremos también eso, porque es básicamente lo que uno
y los médicos podrán decirle, lo primero que uno le pregunta a un paciente cuando le receta algo es, ¿y puedo tomar? ¿Qué tanto es? En realidad no se puede tomar. Eso es una medida muy clara y ningún medicamento se puede combinar con el licor. El licor, al igual que los medicamentos, se metabolizan en hígado, entonces al estar ingiriendo medicamento y al estar ingiriendo licor, pues van a competir en el metabolismo. Entonces va a hacer que el medicamento no se absorba o no genere la eficacia que tiene que generar, o más bien genere algún efecto secundario, alguna interacción importante. Por ejemplo, medicamentos para la esquizofrenia, medicamentos que trabajan a nivel del sistema nervioso central, medicamentos como relajantes musculares, que usted puede pensar que son, ¿verdad?, muy sencillos de adquirir en las farmacias, son medicamentos que con el licor aumentan el efecto sedante. Entonces, siempre podríamos tener una interacción con el licor y los medicamentos. Y si a eso le sumamos más cantidad de comida y más comidas grasosas, pues claramente estaríamos generando una crisis para la persona, ¿verdad?, a nivel patológico, a nivel metabolismo. Cosas que uno debe tomar en cuenta, más allá de la comida, más allá de bebidas, a la hora de que, bueno, me recetan este medicamento y son fechas en las que tal vez hay mucha fiesta y mucho ajetreo en los que tal vez tiendo a olvidarme. Siempre es importante recomendarle a las personas, primero, cumplir con el tratamiento, cumplir con los horarios en los que toman el medicamento, ¿verdad? No dejar mucho tiempo sin comer, no decir me tomo la pastilla después, primero como, voy a tomar licor, hoy, como voy a tomar licor hoy no me tomo la pastilla, no. Siempre hay que tomar el medicamento a los horarios correctos, siempre hay que consultar a un farmacéutico donde adquiere su medicamento o bien al médico en una consulta. Son algunas de las recomendaciones que damos. A la hora de tomar el medicamento, porque hay quienes dicen que el agua no les gusta, ¿se puede tomar con otro tipo de líquido? Es otra situación que a veces las personas hacen, ¿verdad? Se toman el medicamento con el licor, ¿verdad?, en el peor de los casos, pero también con gaseosas, con café, pero los medicamentos están hechos para poder ser disueltos en agua. Entonces el medicamento se debe tomar en agua para poder tener una mejor absorción del medicamento. Entonces los medicamentos también se deben de tomar siempre con agua. Para este periodo de vacaciones, siempre almacenar correctamente los medicamentos y verificar que estén a una temperatura adecuada, a una humedad adecuada, porque el calor podría también estar generando inestabilidad en el medicamento y poder ocasionar algún efecto secundario. Sí, que eso es algo que me lleva a personas que en diferentes épocas del año van a lugares donde el clima es más caliente y más húmedo. ¿Qué cuidados deben tener? Porque tal vez es cierto, personas con enfermedades crónicas que ya llevan muchos años viviendo con ellas, es más fácil que sepan qué hacer. Pero si a mí me dieron un tratamiento y me dicen 3, 5 días por esta infección puntual y yo no estoy acostumbrada a eso y me coincide con un viaje a la playa, por ponerlo así, ¿qué cuidados debo tener en este sentido? En el sentido de llevarse los medicamentos al lugar, sí, por ejemplo. ¿Cómo tengo que cuidarlos en el lugar? ¿Cómo tiene que cuidarlos? Siempre hablamos del almacenamiento, entonces, por ejemplo, el vehículo, por ejemplo, mantenerlos en un lugar caliente del carro o dejarlos en el carro, no es una práctica adecuada porque generalmente está muy caliente y más si vamos a una zona donde hay mucho calor, entonces siempre almacenarlos en una bolsita o en una cajita plástica y pues después ponerlos en un lugar fresco, no en un lugar húmedo. A veces las personas acostumbran ponerlos en el botiquín del baño del lugar o en la refrigeradora. Hay que tener mucho cuidado donde vamos a poner los medicamentos. Porque sí, no es solo la cantidad de comida que ingiramos ni el tipo de bebida con el que estemos, sino también la condición del medicamento en sí mismo. Exacto, cada medicamento está fabricado para cierta temperatura, para cierta humedad, entonces es importante que la humedad en el medicamento y que la temperatura sea la adecuada. ¿Por qué? Porque como le decía anteriormente, podemos estar generando una inestabilidad en el medicamento que al final nos va a ocasionar o no el efecto adecuado o bien una crisis también, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este Entre Nos. Hasta luego.